Hoy vamos a tocar un concepto bastante avanzado que es cómo subir un archivo de productos a Actorio para que Actorio nos analice y nos diga si hay en el catálogo de productos que tenemos nosotros algún producto que se puede vender con beneficios en Amazon. Mi nombre es Ari, soy cofundador en Actorio y hoy os quería guiar paso por paso cómo importar archivo porque es un concepto bastante técnico, no es muy complicado, pero si seguimos todos los pasos podemos tener nuestro propio catálogo que hemos recibido en formato puede ser CSV o formato Excel de algún proveedor y queríamos que Actorion indexe y que siendo un catálogo nuestro tenemos una ventaja competitiva que los demás no tengan acceso a este catálogo. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, comentaros que primero tenéis que estar apuntados al plan mayorista, plan wholesale. Si no lo tenéis habilitado, por favor, ponerse en contacto con atención al cliente a través de WhatsApp para que lo habilitamos. Ok, entonces entro aquí en el menú de subir catálogo. Aquí tengo ya proveedores, pero hoy voy a añadir uno nuevo porque os quería mostrar cosas claves cuando añadimos un nuevo proveedor. Le voy a dar el nombre, por ejemplo, mi proveedor nuevo. País, voy a poner España, por ejemplo. El tipo de proveedor, minorista o mayorista. Minorista normalmente los precios son con IVA, mayorista muchas veces son sin IVA, pero es importante saber nuestro catálogo si los precios son sin IVA o con IVA para luego calcular correctamente los beneficios. Pongo mayoristas, pongo que los precios no incluyen IVA. Ojo, esta opción es por proveedor. Aquí me va a aparecer el nuevo proveedor y ahora simplemente clico aquí para subir el archivo. Ya tengo preparado el archivo y simplemente lo rastreo y lo dejo aquí. Entonces, Actorio ya ha hecho un poco de trabajo de reconocer el archivo. Unas cosas muy importantes. Cada archivo CSV tiene un carácter que separa las columnas. Y eso tengo que saberlo. Y si no, bueno, lo puedo experimentar. Y todo me aparece aquí correctamente. Es decir, que veo que aquí hay una columna y abajo valores, columna, valores. Eso significa que eso está correcto. Entonces es una segunda verificación, aunque Actorio intenta reconocerlo de una manera automática. Tiene nombres de columnas, es decir, que la primera línea tiene los nombres de las columnas. Es mucho más fácil, claro, porque así podemos identificarlo. Y los nombres, pues lo tengo encendido esta opción. Ok, y aquí es la clave. Aquí lo que estoy haciendo es emparejando la columna que tengo en el archivo CSV o Excel con el valor en Actorio. Entonces, arriba tengo el valor de Actorio, en este caso el código de barras, UPC o EAN, y tengo que identificar la columna, según las columnas que he elegido en el paso anterior, cuál tiene el valor correspondiente. En este caso es el barcode. Y efectivamente ya Actorio me carga esto y veo que eso parece como códigos de barra, así que me parece correcto. El precio, ojo, tiene que corresponder al precio que hemos elegido cuando hemos creado el proveedor. Si el proveedor está precio sin IVA, tiene que ser sin IVA. Y voy a poner el coste, es decir, el precio. Así me aparecen los precios. Está bien. El título es la descripción del producto. En mi archivo es Product Desk. Veo que aquí otra vez tengo efectivamente el nombre del producto. Aquí tengo la marca, si la marca existe. Ya no son valores obligatorios, pero me ayuda mucho. El URL significa el URL en la página del proveedor, si existe. El SKU es el código de proveedor interno. Se puede meter. Todo esto nos va a ayudar a identificar las cosas. Por ejemplo, no sé, digamos que es el código GETIN. Y aquí lo que tengo es URL a la imagen del producto, si existe. En muchos catálogos tenemos este URL y eso nos ayuda porque cuando vamos a usarlo en Actorio nos va a aparecer la imagen del producto y así podemos compararlo en Amazon y hacer en simple vista ver si el producto corresponde de verdad. En este caso no lo tengo y básicamente ya está. Lo que he hecho es he mapeado, he emparejado los valores que tengo en mi archivo CSV o Excel con los valores que Actorio espera.
Básicamente ya está. Ir a la próxima página y Actorio ya ha leído todo el archivo. Me dice que en total hay 19.069 valores, de los cuales tengo 4.677 con errores. Pues, ¿qué errores? Vamos a mirar. Por ejemplo, aquí tengo en la fila 5 un valor en código de barras que en realidad no es código de barras. Entonces había un error en la página y puedo decidir si quiero reclamarlo, si quiero corregirlo. O simplemente hacer lo que decido hacer ahora, que digo que vale, la mayoría de las líneas se puede importar, entonces voy a subir el archivo. Y ya está. Básicamente en este momento solo tengo que esperar entre 24 hasta 48 horas y me van a aparecer estos valores. Como digamos, han pasado los 24 o 48 horas, ¿cómo lo puedo ver? Simplemente entro en la búsqueda normal del producto. Aquí en tipo de proveedor puedo elegir subidos y aquí en el proveedor me va a aparecer mi nuevo proveedor. Y voy a poder hacer la búsqueda. Ahora me van a salir todos los productos y voy a poder ver si hay oportunidades en la página que me han proporcionado de productos. Espero que habéis disfrutado este pequeño tutorial con un asunto bastante avanzado, que es cómo importar un archivo Excel o CSV a Actorio. Como siempre, podéis encontrarnos el enlace aquí abajo. Estaríamos encantados de contestar cualquier pregunta que tengáis sobre el tema de importación de productos o cualquier otra duda. Os recuerdo que tenemos una prueba de 14 días gratis, en lo cual podéis experimentar con Actorio sin ningún riesgo. Y si estáis empezando, os recomiendo mirar los otros vídeos en esta lista, donde podéis ver en castellano cómo se puede dar los primeros pasos en empezar a vender arbitraje online en Amazon.